Capítulo 4. Harry tiene un mundo. Ted. Ted, te agradecería que visitaras un lugar para mí. Preguntó Minerva. Sabía que podía hacerlo ella misma. Recordaba aquel maldito barrio, pero no quería llamar la atención. Ted era hijo de mugles, por lo que podía hacerlo sin llamar la atención de nadie. ¿Un lugar? ¿Dónde? ¿Y por qué? Número 4, Private Drive, ubicado en la ciudad de Little Winging, en Surrey. Allí hay una casa. Quiero que lo compruebes por mí. Como eres hijo de mugles, puedes hacer eso sin llamar la atención, yo lo haría yo mismo, pero no puedo hacer eso durante la noche y durante el día. Se supone que debería estar en Hogwarts. ¿Chequear qué? Preguntó Ted, sonando confundido. No entendía qué tenía de especial este barrio en particular. Lo dejamos allí. Quiero que revises la casa y me digas si ves algo inusual. ¿A quién dejaste? Harry Potter. Ted pareció sorprendido al escuchar que ese era un vecindario mugle, y estaba seguro de que el chico que vivía no era un mugle. Después de todo, fue capaz de matar al señor oscuro. No sabía con certeza lo que sucedió esa noche, pero fuera lo que fuera, involucraba magia, por lo que no entendía por qué Harry estaba en un vecindario mugle. Nadie sabía dónde vivía, pero suponían que una familia de magos lo estaba criando. Algunos incluso especularon que Dumbledore lo estaba criando para ser el mejor mago, pero él lo dudaba mucho. El hombre era demasiado viejo y era un director. No tenía tiempo para criar a un bebé. Ted miró al profesor con una expresión curiosa, su mente se arremolinaba con preguntas. ¿Por qué allí? Preguntó, señalando las pequeñas casas a lo lejos. Seguramente, debe haber cientos de familias de magos que acogerían con gusto al joven Harry, añadió, recordando las innumerables preguntas que él y su esposa habían recibido sobre el paradero del niño. Se habían convertido en un centro de intercambio de información sobre Harry Potter, con muchas familias que querían enviar regalos y muestras de gratitud por su valiente derrota del Señor Oscuro. Dices la verdad, Edward, pero Dumbledore quería que lo criaran allí, diciendo que necesitaba ser criado con la única familia que le quedaba. El jadeo que escuchó lo hizo estremecerse. Rápidamente miró a su esposa con preocupación, listo para preguntar qué le pasaba. Le queda la única familia. McGonagall, por favor no me digas que lo dejaste con la hermana de Lily. Su esposa parecía horrorizada. Se preguntaba qué había de malo en dejarlo crecer con su tía. Claro, sería mejor ser criado como un mago, pero tal vez el profesor Dumbledore tenía una razón lo suficientemente buena como para quererlo entre sus últimos parientes. La expresión de la profesora se volvió amarga mientras fruncía el ceño ante sus manos temblorosas, aferrándose con fuerza a la delicada taza de porcelana llena de té humeante. Con cada sorbo, sus manos temblaban incontrolablemente, haciendo que el líquido se ondulara y bailara dentro de la taza. De repente, parecía mayor de lo que era. Dumbledore me dijo que quería que Harry se criara allí. Los vi todo el día y no me gustaron mucho. Se lo dije, pero se negó a escucharme, diciéndome que eran la única familia que le quedaba y que crecer sin saber de su fama sería mejor que ser malcriado. Pronunció las palabras con una pizca de veneno en cada palabra que escupió. Ted todavía no entendía qué le pasaba tanto a la hermana de Lily. Había conocido a James, pero en realidad no había conocido a Lily. Mimado por la fama. Profesor, usted mismo se dio cuenta de qué clase de barrio era ese, y aún así decidió dejarlo allí. La hermana de Lily odia a los nuestros. ¿No te diste cuenta de eso? Estuvo a punto de gritar al final, pero rápidamente apartó la mirada con culpa. Gritarle al viejo profesor no le serviría de nada. Lo siento. Ella lo siguió rápidamente, dándose cuenta de que tal vez se había pasado un poco de la raya. Ted le puso una mano en el hombro, frotándole la espalda, antes de mirar al viejo profesor. Su rostro mostraba culpa, pero no era el momento para eso en ese momento. Profesor, si la hermana de Lily odia a los nuestros, lo dejó allí de todos modos. ¿Qué cambió ahora? Han pasado 8 años desde la caída del Señor Oscuro. ¿Qué cambió eso? ¿Solo ahora quieres ver cómo está? Al escuchar esa pregunta, frunció el ceño, sus ojos brillaban de ira. Ted se sorprendió. Nunca la había visto tan enfadada. Tuve una reunión con Dumbledore, pero después de que me fui. Lo escuché discutiendo algo con una mujer, ella le dijo que a Harry no lo trataron bien, no escuché todo, pero eso me convenció de que tenía que revisar. Explicó con voz tensa, tratando de no sonar tan disgustada como se sentía. Dumbledore seguía siendo Dumbledore. Un hombre al que respetaba mucho, alguien a quien consideraba como el pináculo de lo que debería ser un mago, pero si Harry Potter realmente estaba siendo maltratado, y él lo sabía todo el tiempo, entonces, su confianza se rompería.
Tal vez él tenía una razón que ella no podía ver, pero ninguna razón era lo suficientemente buena como para dejar que un niño creciera así entre personas que odian a los de su especie. ¿Por qué Dumbledore lo dejó allí? Preguntó, sintiéndose confundido y perdido en cierto modo. Por lo que entendió, la hermana de Lily odiaba a los de su especie, entonces, ¿por qué dejar a un niño con ellos? Andrómeda conocía a Lily, lo habríamos acogido con mucho gusto. Rápidamente agregó, sabiendo que su esposa estaría más que dispuesta a criar a Harry, y eso le habría dado animador a un hermanito, y no se sentiría tan sola como a veces solía sentirse antes de que llegara su carta de Hogwarts. Profesor McGonagall, debería habérmelo dicho de inmediato. Andrómeda se apresuró a añadir, sintiéndose un poco traicionada de que el profesor al que más respetaba se hubiera mantenido en silencio sobre un asunto tan importante. Tal vez debería haberlo hecho, pero, voy a ser sincero. Estaba en contra de su decisión, pero al final, lo acepté porque era Dumbledore, y pensé que tal vez no podría ver el panorama general. No lo sé, pero empiezo a arrepentirme. Ya me arrepiento, pero si realmente lo maltratan, entonces, ¿cómo podré volver a mirarme en el espejo? Quiso decir McGonagall, pero se calló. En este momento, necesitaban verlo lo antes posible. Andrómeda parecía querer decirle mucho más a su antiguo profesor, tal vez para criticarla, pero una mirada de su esposo la hizo decidir que no valía la pena. Cuando Ted separó los labios para hablar, un estruendo ensordecedor estalló de repente desde el segundo piso de la casa. El aire estaba lleno del acre aroma del humo y el polvo, mientras que pequeños fragmentos de escombros llovían sobre los sobresaltados ocupantes de abajo. En medio del caos, Ted pudo distinguir la palabra bombarda gritada desde arriba. Nimadora. Acción. Gritó Andrómeda, enfurecida. De repente, su hija estaba justo frente a ellos. Rápidamente hizo un puchero, con la varita en su mano derecha, que se movía como un juguete. ¿Qué estabas haciendo, Nimadora? Exigió, sin dejar de mantener a su hija a flote, mientras decía su nombre más alto, haciendo que el cabello de su hija se pusiera rojo como llamas. Ahora, era ella la que se enfurecía. Ese no es mi maldito nombre, y estaba tratando de usar bombarda. Lo estaba haciendo bien hasta que decidiste arruinar mi diversión. Hizo un puchero aún más antes de cruzar los brazos. Ted no estaba seguro de si debía estar orgulloso de que su hija no permitiera que nadie la pisara metafóricamente, pero al mismo tiempo, necesitaba escucharlos, especialmente a Andrómeda. Oh, arruiné tu diversión. Tienes suerte de que la profesora McGonagall esté aquí, o te quedarías con los pies en la tierra, jovencita. No te preocupes por mí, Andrómeda. Actúa como si ni siquiera estuviera aquí. McGonagall agregó rápidamente con lo que parecía una sonrisa de suficiencia antes de fruncir el ceño rápidamente mientras miraba a su hija. Ahora, parecía una profesora de verdad. 10 puntos de Hufflepuff. No estamos en la escuela. Añadió rápidamente Nimadora con una sonrisa de triunfo. 20 puntos de Hufflepuff. Felicidades, Nimadora. Eres el primer estudiante que pierde puntos incluso antes de que comience el año. McGonagall agregó con una sonrisa de suficiencia en su rostro. El cabello de su hija se volvió rojo brillante por la ira. Odio ese nombre. Entra. Ted entró, mirando alrededor de la casa. Era una casa sencilla y hermosa, pero no pudo evitar sentir algo extraño. No sabía lo que era, pero algo en el aire dentro de la casa se sentía extraño. Se sentía más pesado y sucio, como si estuviera bajo tierra. ¿Quieres una taza de té? Oh, no hay necesidad de molestarse. No estaremos aquí mucho tiempo. Al decir eso, escuchó el sonido de una puerta abriéndose. Se volvió y vio a un niño que salía del armario que había debajo de la escalera. Si bien eso lo tomó desprevenido, algo más llamó su atención de inmediato, algo sentado en el hombro del niño. A primera vista, parecía ser un gato normal, pero sus ojos, su tamaño, el color de su pelaje, su cola similar a la de un león, su corazón se detuvo cuando se dio cuenta de qué tipo de criatura estaba mirando. Un Undu, pensó, entrando en pánico. Sin darse cuenta, rápidamente agarró su varita mientras empujaba a su hija detrás de él. Una parte de él sabía que esto era una tontería. Un Undu era una de las criaturas mágicas más poderosas del mundo. Solo es superado por un basilisco en algunas áreas. Ponte detrás de mí. Bramó, blandiendo su varita contra el feroz Nundu. Pero mientras lanzaba el hechizo de pulso. En lugar de empujar a la criatura hacia atrás, la magia pareció volverse contra él, lanzándolo contra la pared con un ruido sordo. Mientras luchaba por recuperar el aliento, un dolor punzante le recorrió la espalda.
En el caos, podía oír los gritos de alguien y el sonido de los cristales rompiéndose cuando las fotos enmarcadas se estrellaban contra el suelo. ¿Qué estás haciendo? Escuchó a alguien gritar mientras escuchaba a la gente huir. Ted ignoró el dolor de espalda mientras apuntaba rápidamente su varita al Nundu, cuyos ojos ahora estaban rojos como la sangre. Había saltado del hombro del niño y ahora estaba de pie en el suelo. Se preguntó por qué ahora parecía más grande. Harry, aléjate de ella. Nim, vete ahora. Ordenó frenéticamente mientras apuntaba su varita a la Nundu que se acercaba, tratando de pensar en un hechizo que funcionara contra ella. Aléjate. Bombarda. Su hija gritó de repente, apuntando con su propia varita al Nundu, pero Harry todavía estaba cerca de ella. Acción. Ted gritó rápidamente, acercando a Harry a él mientras una serie de explosivos sucedían alrededor del Nundu. El fuego y el humo negro envolvían toda la cocina. Trató de agarrarlo, pero al ver lo que le sucedió al Nundu, Harry jadeó en estado de shock. ¡Itisa! Gritó, sonando desconsolado, mientras caía de rodillas. De repente, todo el humo y el fuego se hundieron lentamente dentro de la piel del Nundu, que había cambiado. En lugar de púas, ahora tenía placas como armadura alrededor de su cuerpo había crecido hasta el tamaño de un tigre normal, tan negro como la noche. El Nundu miró furiosamente a su hija. De repente, fue arrojada al otro lado del pasillo antes de estrellarse contra la puerta que conducía al exterior, y la niña gritó de dolor. Itisa. Deja de atacarla. El chico gritó mientras intentaba escapar de su agarre, pero Ted sabía que no tenía ninguna posibilidad contra esta bestia. Lo que tenía que hacer era tomar a Harry, su hija, y usar la aparición para volver a su casa. La Nundu tal vez destruiría todo el vecindario con su aliento negro de la muerte, pero sabía que no tenía tiempo para salvar a todos. De repente, toda la casa comenzó a temblar violentamente, haciendo que las robustas paredes se agrietaran y las delicadas ventanas se rompieran como simples palillos de dientes. El suelo temblaba bajo sus pies mientras la fuerza del Nundu sacudía todo a su paso. El fuego que Itisa había consumido del hechizo estaba en el fondo de su garganta. De repente, el aire se sintió pesado y extremadamente seco en su garganta. Se sintió como si estuviera tragando un puñado de arena, sus órganos se quemaron y, de repente, sus rodillas se debilitaron. Ted apretó las costillas con fuerza, trató de ponerse de pie y alcanzar a su hija cuando de repente toda la presión desapareció. Así de simple. Ted y su hija estaban desconcertados, sus respiraciones se atascaron en sus gargantas mientras colapsaban en el suelo, sus cuerpos temblaban por el esfuerzo y la adrenalina. Gotas de sudor goteaban por sus rostros enrojecidos, sus pechos se agitaban mientras luchaban por recomponerse. Ted no entendía lo que acababa de suceder o por qué los Nundu no estaban ya destruyendo todo el lugar. Al levantar la vista casi lo dejó sin aliento. Harry estaba abrazando a la criatura mágica como si fuera su mascota. Ted vio que sus facciones se suavizaban lentamente. Ahora, no parecía tan peligrosa. Ted se levantó, pero parecía que el chico lo escuchaba. Rápidamente se dio la vuelta y lo enfrentó. Se paró frente al Nundu, usando su cuerpo como un escudo, mirándolos ferozmente a ambos. Sus ojos verdes brillaban como esmeraldas. Aléjate de Itisa. Fuera. Harry gritó enojado, su voz resonó a través de las paredes de la casa como un trueno. La Nundu todavía era del tamaño de un león, pero sus placas de armadura habían desaparecido y púas negras envolvían su cuerpo, excepto por la parte alrededor de su cabeza donde descansaba la mano de Harry. Ted no podía entender cómo esto era posible. Los Nundus eran conocidos como criaturas extremadamente violentas. Atacaban a todos y a cualquier cosa. Incluso hubo casos de Nundus hembras que atacaban a sus propios cachorros, pero este parecía domesticado en cierto modo. ¿Fue este otro milagro del que Harry Potter era capaz? Él no lo sabía, pero sabía que ella todavía los estaba observando de cerca. Sus ojos rojos dejaban claro que estaba esperando la oportunidad de atacar. Ted abrió la boca para hablar cuando una punzada de dolor agudo atravesó su cuello como llamas. Mientras que Tonks parecía estar mejor cuando corrió hacia él. «Padre, ¿qué está pasando?», preguntó, pero a diferencia de él, no parecía tan temerosa de que un Nundu estuviera justo delante de ellos. Ted agarró su varita, pero fue una mala jugada. Antes de que se diera cuenta, su varita salió volando de sus manos, volando hacia afuera a través de la ventana mientras el Nundu rugía, haciendo que toda la casa temblara violentamente. Ted levantó las manos mientras Tonks introducía lentamente su varita dentro de su anfitrión. «¿Tú, eres Harry Potter?», preguntó Ted, sabiendo ya la respuesta. El muchacho lo miró ahora con más sospecha mientras lo miraba.
¿Cómo sabes mi nombre? Harry preguntó con firmeza, su voz rebosante de sospecha, y parecía que esto enfureció aún más a la Nundu mientras gruñía con furia hacia ellos. Ted notó que la niebla roja se acumulaba profundamente en su garganta. No sabía lo que esa niebla podía hacer. Sabía lo que podía hacer el negro, pero no el rojo. Tú eres el niño que vivió. Todo el mundo te conoce, respondió Tonks rápidamente como si la respuesta fuera obvia, pero la confusión en su rostro dejaba claro que no sabía de qué estaban hablando. Ted deseaba que tuvieran tiempo para hablar, pero necesitaban irse ahora mismo. Aunque los Nundu no intentaban matarlos, eran criaturas extremadamente peligrosas, y había una razón por la que todos los ministerios del mundo los consideraban amenazas extremas. Eran lo suficientemente poderosos como para asolar una ciudad entera, pero el número de veces que usaban el aliento negro era muy bajo. Ted no sabía lo suficiente sobre ellos. En un momento como este, deseaba que Hagrid estuviera aquí para explicar algo sobre ellos, ya que sabía todo sobre las criaturas mágicas, casi todo. Ted sabía que tenía que alarmar al ministerio sobre esto. Una criatura como ella necesitaba ser sacrificada o puesta en un lugar seguro. No podían permitirle deambular libremente. Se preguntaba cómo había llegado hasta allí. Los Nundus se encontraban generalmente en África, y tal vez en los desiertos de Nevada, de los Estados Unidos. Harry, tienes que venir con nosotros, dijo Ted con una voz suave y acogedora, extendiendo su mano hacia él, pero Harry negó con la cabeza mientras seguía usando su cuerpo como un escudo para proteger al Nundu. Lo que estaba haciendo hizo que Ted sudara de preocupación. Todavía no entendía por qué una criatura como ella no los estaba atacando y parecía gustarle la compañía de Harry. Tal vez estaba domesticada, en cierto modo, pero todo lo que necesitaba era cambiar de opinión y desolar todo el lugar. Ted sabía que no podía simplemente rezar para que ella no le hiciera nada a nadie. Harry, es peligrosa, es mi amiga. Ella es Itisa. Quiero que ustedes dos se vayan. De repente, toda la casa tembló una vez más, pero Ted estaba seguro de que esta vez el responsable no era el Nundu, sino el propio chico. Ella es tu amiga. Nim jadeó de asombro, tratando de acercarse. Su hija parecía haber olvidado que había sido atacada hacía un minuto por la misma criatura. Eso es increíble. Añadió, acercándose un paso más, pero el gruñido de los Nundu dejó claro que no debía acercarse. Ven aquí, exigió Ted. Su voz dejaba claro que ahora no era el momento de desobedecerle. A regañadientes, se acercó a él. Su mano se extendió y agarró su hombro, y sus ojos permanecieron en el chico y en el Nundu. Harry, sé que no nos conoces, pero necesito que vengas con nosotros. El Nundu es peligroso. Ted trató de razonar, pero parecía que sus palabras solo confundían aún más al chico. ¿Qué es un Nundu? Lo que hay detrás de ti, respondió Nim una vez más con un tono como si la respuesta fuera obvia. Ted se preguntó cómo sabía eso, ya que se suponía que los estudiantes debían aprender sobre las criaturas mágicas de su rango en el último año de Hogwarts. Harry miró a la Nundu detrás de él, acariciando la parte superior de su cabeza, antes de volverse para mirarlos. La sonrisa desapareció. Fuera. No los quiero a ustedes dos aquí. Dijo con firmeza, aún manteniendo al Nundu detrás de él con su mano derecha, usando su cuerpo como escudo. Pero Harry, has atacado, Itisa. Casi la matas. Vete ahora. Harry interrumpió a Nim con un grito al final, haciendo que toda la casa temblara una vez más. El lugar parecía a punto de derrumbarse. Reparo. Su hija de repente dijo que Harry estaba distraído al ver todo roto y fuera de lugar y que lentamente estaba volviendo al lugar anterior antes de que Itisa comenzara a destruir el lugar. Ted usó lenta y silenciosamente a Accio, con su varita de nuevo en la mano, pero parecía que el Nundu había notado su movimiento. Pero antes de que ella pudiera hacer algo, Ted usó rápidamente aparición. Él y su hija aparecieron lo suficientemente cerca de su casa, pero como tenía hechizos antiapariciones a su alrededor, no pudieron aparecer dentro. ¿Y qué hay de Harry? Su hija preguntó rápidamente en el momento en que se dio cuenta de que estaban de vuelta en casa mientras se levantaba y desempolvaba la suciedad de su ropa. No lo dejaremos solo, le dijo Ted antes de agarrarle la mano. Muy pronto, llegaron a su casa. Entró y, para su alivio, Andrómeda estaba en la cocina. Ted solo ahora se dio cuenta de lo cansado que estaba, pero no había tiempo para descansar. Necesitaba ponerse en contacto con Dumbledore y el ministerio. Un Nundu estaba en Gran Bretaña y fácilmente podría causar una gran devastación. Madre, vimos a Harry a un Nundu. Gritó su hija, corriendo a la cocina. Ted deseó haber sido él quien diera la mala noticia, pero su hija parecía demasiado emocionada para esperarlo.
Un Nundu. Nimadora. ¿Cuántas veces te he dicho que no mientas? Ted la oyó regañar a su hija mientras entraba en la cocina. No sabía por qué, pero se sentía exhausto, como si hubiera estado luchando durante una hora sin parar, y sin embargo solo habían pasado 10 minutos en esa casa. No estoy mintiendo. Gritó su hija, que esta vez no se puso rojo. Parecía que la emoción de ver a una Nundu le hacía olvidar que su madre simplemente la llamaba por el nombre que odiaba. Si bien Ted generalmente disfrutaba cada vez que su hija comenzaba a discutir con Andrómeda, en este momento, no tenía tiempo que perder. Nimadora. A tu habitación. Ahora. Ordenó con firmeza, fijándola en una mirada que dejaba claro que no era algo de lo que hablarse. Con la cabeza gacha, subió las escaleras mientras hacía pucheros en voz alta. Odio ese nombre. La oyó gritar antes de oír el sonido de una puerta que se cerraba con fuerza. Ted, ¿qué pasó? ¿De qué está hablando? Preguntó Andrómeda, al ver la preocupación en su rostro. Le hizo un gesto para que dejara de limpiar los platos y se sentara a la mesa con él. Ted, ¿cómo fue Harry Potter? ¿Lo viste? ¿Cómo era él? Preguntó frenéticamente, queriendo saber todo lo que pudiera sobre el hijo de Lily. Feroz, respondió Ted de inmediato mientras llenaba un vaso con agua fría. Se lo bebió todo de una sola vez, sintiéndose ahora mucho mejor. Sabía que lo que estaba a punto de decirle sacudiría su mundo. Demonios, todavía no podía creer lo que acababa de ver. Pero tenemos problemas más grandes. Nuestra hija no mentía, Harry tiene un Nundu como mascota. No sabía de qué otra manera describirlo. Por lo que vio, esa criatura había estado allí antes de que él los visitara, y el hecho de que todo el vecindario no estuviera ya en ruinas dejaba claro que los Nundu tal vez habían sido domesticados. De alguna manera, Harry la veía como una mascota. Ahora que Ted estaba pensando con más claridad y no estaba tratando de luchar con una criatura que se decía que era más fuerte que 100 magos. Solo ahora pudo darse cuenta de que había cometido un error. Cuando vio al Nundu, atacó sin pensar. ¿Quién no lo haría, después de todo? Su hija estaba allí, y también Harry. Los dos eran niños, pero ahora que lo pensaba. No atacar de inmediato habría sido mejor que atacar a ciegas. A Nundu. Ted, ¿estás borracho? En Gran Bretaña no se guarda ningún Nundu, ¿estás seguro de que viste lo que viste? Ted respiró hondo. Le agarró las manos con fuerza antes de explicarle todo lo que sucedía en la casa. Cuando terminó, el rostro de Andrómeda se había puesto tan pálido como un fantasma. «Dejaste a Harry allí con ella», gritó, sintiendo una rabia absoluta. Se puso en pie de un salto, derribando descuidadamente la silla que había sido su asiento momentos antes. «¿Está bien?» «Nimadora», gritó. Su hija bajó corriendo las escaleras y llegó a la cocina. Fue revisada rápidamente por su madre, quien usó su varita, pero cuando la punta de la varita brilló en verde, suspiró profundamente aliviada antes de volverse para mirar a Ted. «Madre, ¿podemos ir a ver a Harry de nuevo? Tengo muchas ganas de ver a Itisa», preguntó su hija emocionada, saltando de un lado a otro. Ted tuvo la tentación de preguntar quién era Itisa cuando recordó que Harry había llamado a los Nundu por ese nombre. Andrómeda ignoró a su hija y, de repente, tuvo una mirada de realización. «Tenemos que decírselo al ministerio. Un Nundu se considera un peligro para todo el país. Necesitamos un batallón entero de magos para contenerla», dijo Andrómeda, lista para enviar una carta al ministerio, pero Ted había estado pensando en esto y ya no estaba seguro de si esa era la mejor acción posible en ese momento. «No. Si se lo decimos al ministerio, sabrá que estamos tratando de capturarla o matarla. Ella podría decidir usar su aliento negro, Harry podría haber sobrevivido a lo que sea que el Señor Oscuro intentara hacer esa noche, pero se dice que el aliento negro es lo suficientemente fuerte como para destruir una ciudad entera», razonó Ted, deteniendo a su esposa en seco. «¿Y entonces qué? No podemos quedarnos callados y rezar para que no masacren a Harry mientras duerme». Andrómeda cuestionó frenéticamente, tratando de encontrar una manera de arreglar esto lo antes posible. «No creo que ella haga eso. Cuando la vi por primera vez, estaba sentada en el hombro de Harry, y tuvo muchas oportunidades de usar su respiración, pero no lo hizo. Se volvió hostil hacia mí solo porque yo la ataqué primero. Si un ejército de magos aparece de repente frente a la casa de los Dursley, se sentirá acorralada y podría decidir usar todo para protegerse. No, envía una carta a la profesora McGonagall y a Dumbledore». «¿Dumbledore? ¿Crees que puede derrotarla por sí mismo?» «Todavía no sabemos si tenemos que luchar. Tal vez, por imposible que suene, Harry Potter realmente ha domesticado al Nundu», dijo Ted.
Sabía que era una locura. No era un experto en animales. Ese papel pertenecía a Grid. Domesticado. Ted, si domesticarlos era posible, Paul, ya sabes quién los habría usado durante la guerra. No son gatos, ni búhos. Pero tienes razón. Tenemos que decírselo al profesor Dumbledore. Podría arreglar esto. Dijo mientras comenzaba a escribir la carta. Ted esperaba tener razón. Mientras que la criatura los atacó, estaba seguro de que si no atacaba primero, no habría pasado nada. Padre, ¿podemos volver con Harry? Su hija cuestionó una vez más. Ted se arrodilló a su nivel antes de abrazarla con fuerza. Él la miró y se sintió aliviado al ver que no había ningún daño, como si el Nundu realmente no estuviera tratando de atacar para matar, sino solo para proteger a Harry. Espera, Harry estuvo allí todo el tiempo. Si ella hubiera usado sus peligrosos ataques, también le habría afectado. ¿Es por eso que se negaba a luchar realmente contra ellos? Se preguntó Ted, cuando oyó que alguien llamaba a la puerta. Al abrirlo, vio que era la profesora McGonagall. Bueno, ¿cómo estaba Harry? Preguntó de inmediato mientras entraba con una mirada de expectativa en sus ojos. Ted maldijo su suerte mientras abría la boca para explicar. Capítulo 5. Eres un mago, Harry. ¿Quiénes son estas personas? Se preguntó mientras apartaba las cortinas lo suficiente para que él pudiera ver a través de la ventana cerrada. Justo afuera, caminando por las calles estaban las personas que notaba todos los días, como la señorita Fig. Llevaba bolsas pesadas con los brazos, parecían pesadas, pensó que había traído comida para sus gatos, tenía muchos gatos en su casa, pero hoy había caras nuevas en las calles. Harry miró al otro lado de la calle, apoyado en un poste, había un hombre que vestía una larga túnica negra. Su rostro estaba oculto, pero podía ver que sostenía algo en su mano derecha. Harry entrecerró los ojos, sus párpados casi cerraron los ojos por completo, parado sobre la punta de los dedos de los pies con Itisa justo a su lado, mirándolo como si fuera a decir: ¿de qué nos estamos escondiendo? Harry deseaba que ella pudiera hablar. Al mirar más de cerca, notó la punta de lo que sostenía. Sabía que el hombre sostenía un palo afilado como los dos que los visitaron hoy. El hombre fue abordado por otra persona. La nueva extendió los brazos como señalando a todo el barrio. Harry deseaba que ella pudiera hablar. Al mirar más de cerca, notó la punta de lo que sostenía. Sabía que el hombre sostenía un palo afilado como los dos que los visitaron hoy. El hombre fue abordado por otra persona. La nueva extendió los brazos como señalando a todo el barrio. Harry todavía se quedaba sin palabras. Había estado allí, viéndolos desaparecer, pero todavía no podía entender cómo lo habían hecho y cómo eran capaces de sacar las llamas de sus palos. Harry nunca había visto a alguien hacer algo así, pero sabía que esas personas eran las mismas que en el parque habían dejado a Itisa allí. Hasta el día de hoy, todavía no sabía quién era esa persona y por qué alguien la dejaría allí para que se muriera de hambre. Harry no sabía quién era la persona, pero debía haber sido un despiadado para dejar a alguien tan linda como ella sola en el parque. Afortunadamente, él había estado allí para verlo suceder y salvar a Itisa. Se habría muerto de hambre si no fuera por él. Harry observó las calles durante mucho tiempo. Eventualmente, las personas de aspecto extraño se alejaron hacia los rincones oscuros, sus figuras desaparecieron como si se unieran con las sombras. El cielo se transformó en un lienzo ardiente, el sol se despidió con un brillante despliegue de carmesí y oro. Harry se alejó de la ventana cuando vio que el auto de Vernon se detenía frente a la casa. Harry se preparó para lo que estaba a punto de suceder. Desde el incidente, Dudley se ha negado a bajar las escaleras. Su tía, bueno, lo miró como si él fuera de alguna manera responsable de lo sucedido, como si hubiera invitado a estas dos personas a la casa. Harry sabía que una vez que su tío se enterara de lo que había sucedido mientras él estaba en el trabajo, probablemente le diría que se fuera de la casa, si no de todo el vecindario. Al entrar en la cocina, Harry no pudo evitar notar el sonido familiar de la puerta abriéndose, seguido de los pesados pasos de su tío Vernon. Las viejas tablas del suelo gemían bajo el peso, un sonido al que Harry se había acostumbrado demasiado. Justo cuando estaba a punto de sentarse a la mesa de la cocina, su tía Petunia, su rostro se vació de todo color. Corriendo hacia Vernon, parecía estar en un estado de pánico. Cerrando la puerta de la cocina detrás de él, Harry se sentó y esperó. Itisa apoyó la cabeza en la mesa donde él tenía los brazos extendidos. Desde el incidente, no había vuelto a su tamaño normal, como si esperara que regresaran y la atacaran. Su mano tocó su linda nariz mientras escuchaba sus voces cada vez más fuertes desde el pasillo. Está bien, 1, 2, 3, no, freak.
Gritó Vernon. La casa resonó con su grito llegó al techo, y las ventanas temblaron con su voz. Harry suspiró cansado. Pensó que la paz solo podría durar un tiempo en este día. La puerta se abrió con tal fuerza que Harry se preguntó qué tipo de bisagras estaban impidiendo que esas puertas cayeran al suelo. Su tío corrió hacia él como un toro, con la cara roja como la sangre, pero Itisa dio un paso adelante antes de rugirle, lo que provocó que fuera arrojado como un ladrillo antes de estrellarse contra la pared. Otra vez. Harry se preguntó cuántas veces se estrellaría contra las paredes. ¿No aprende la lección? Petunia soltó un grito y trató de ayudar a Vernon a ponerse de pie. Su amiga todavía miraba furiosamente al hombre que se atrevió a intentar atacar a su dueña, pero Harry rápidamente colocó su mano sobre su cabeza antes de acariciarla suavemente. Ella ronroneó, disfrutando de la atención, pero mantuvo sus ojos fijos en Vernon, quien se estaba apartando lentamente con la ayuda de Petunia, colocando su brazo sobre su hombro. Lo siento, tío, pero Itisa debe haberte confundido con un toro. Nunca te habría hecho daño, ¿no es así, buena chica? Harry se disculpó con el sarcasmo goteando de su voz mientras su querido amigo dejaba escapar un sonido bajo de maullido como si estuviera de acuerdo con él. Harry no pudo evitar disfrutarlo, sabiendo que no podían hacerle nada. Toda su vida, siempre lo trataron como basura, y poder vengarse de ellos lo hizo sentir bien. Pero parecía que sus palabras no eran algo que a su tío le gustara. Mientras gruñía y maldecía en voz baja, parecía listo para darle una bofetada en la cabeza, pero Petunia rápidamente lo agarró del hombro. Deben saber dónde estamos. Tenemos que irnos. Su tía le habló en voz baja a Vernon, pero Harry todavía los escuchaba bastante bien. ¿Quién? La gente que vino hoy, ¿los conoces? Harry preguntó de inmediato mientras daba un paso adelante. Sabía que le estaban ocultando algo. La forma en que desaparecieron se parecía a lo que le había hecho a Dudley durante la escuela. Sabía que había muchos incidentes de los que podía hablar en los que había hecho algo inusual, pero ¿qué era esto? ¿Tengo poderes mágicos o algo así? Se preguntó, mirándose las manos, preguntándose si podría disparar llamas con las yemas de sus dedos o relámpagos, o tal vez podría volar. Eso sería un sueño hecho realidad. La voz de su tío retumbó por toda la casa, llena del hedor del alcohol. Eso no es asunto tuyo, Frick. Bramó, arrastrando las palabras y agresivándolas. Harry retrocedió con disgusto, su nariz se arrugó mientras instintivamente agitaba su mano frente a su cara, tratando de protegerse del olor acre. Ve a tu habitación, ahora mismo. Exigió su tío, sus ojos inyectados en sangre miraban a Harry con una mezcla de ira y desprecio. ¿Desde cuándo un armario es una habitación? Preguntó Harry mientras pasaba junto a ellos. Sabía que no le dirían nada, así que tenía que averiguar la verdad por su cuenta. Mientras caminaba por el pasillo, Harry escuchó los fuertes pasos de Dudley. Dudley no reconoció a Harry y simplemente pasó corriendo junto a él hacia la cocina. Le oyó gritar el nombre de su padre mientras se cerraba la puerta de la cocina. Harry repitió el nombre en su cabeza mientras miraba a Itisa. Todavía era tan grande como un león. Recordó las escamas alrededor de su piel cuando las dos personas que sostenían palos la atacaron, escamas como armaduras alrededor de su piel. No recordaba haber visto a una chica con el pelo tan rosado como el suyo, como si estuvieran vivas de alguna manera. Recordó cómo ella apuntó con su palo a Itisa, lo que provocó que se incendiara. Harry entró, pero Itisa no lo siguió. El armario no era lo suficientemente grande para ella cuando era del tamaño de un león. Mantuvo la puerta abierta, esperando que ella se encogiera a su tamaño habitual, pero en lugar de eso, ella se acostó justo al lado de la puerta, pero no parecía interesada en entrar. ¿Estás bien, niña? Preguntó Harry, preocupado, acariciándole la cabeza. Ella soltó un maullido antes de lamer su mano y ronronear, siempre disfrutando de la atención que él le daba. Harry sonrió aliviado. Lo que sea que esas personas le hubieran hecho no le había causado ningún daño real. Harry cerró lentamente la puerta. Una vez que lo hizo, rápidamente agarró el libro sobre animales debajo de la pila de libros que tenía dentro de su habitación. Afortunadamente, el libro tenía pequeños y coloridos papeles cuadrados pegados en el borde, que mostraban las letras del alfabeto, una tras otra. Por ejemplo, en la sección de la letra A, solo puedes encontrar los animales que comienzan con A. Así que Harry puso su pulgar en la letra N y abrió el libro. Rápidamente comenzó a buscar a través de las páginas, una tras otra, pero cuando llegó al final, no había ningún animal que tuviera el nombre de Nundu. ¿Por qué no está aquí? Este libro tiene información sobre todos los animales que viven en la Tierra.
Harry se preguntó mientras revisaba 2 veces más, pero no había en ninguna parte mención de ningún animal con ese nombre. Por un momento, se preguntó si la chica había mentido, pero rápidamente lo ignoró. No tendría sentido hacerlo, y la chica le pareció sincera. Era, quizás, 4 o 5 años mayor que él. ¿Qué demonios es un Nundu? Se preguntó en voz alta mientras yacía boca arriba en la cama, mirando el techo bajo de su armario. Al no tener nada más que hacer, decidió leer el otro libro sobre criaturas marinas, pero eso tampoco dio fruto. Harry se quedó frustrado. McGonagall el gato miró hacia el espacio vacío del que el anciano había desaparecido, el cerebro de la astuta bruja trabajando detrás de esos ojos luminosos. Es mejor que crezca lejos de todo eso, había dicho Dumbledore. Es mucho mejor. ¿Mejor para quién? Se preguntó McGonagall. El gato se acercó al manojo de mantas en el umbral de la puerta y lo miró durante un largo momento. El niño era pequeño, con 2 brazos, 2 piernas y 10 dedos de manos y pies, tal como debe ser un niño. No era extraordinario, salvo por la cicatriz que tenía en la frente. Luego se acostó contra la espalda del niño, proporcionando calor y apoyo como la mujer pensaba. No pudo evitar preocuparse por la clase de niño que criaría la gente de la casa grande y cuadrada detrás de los setos privados. El hijo de James y Lily Potter habría sido inteligente y compasivo, con un sentido innato de la diversión, un desprecio por las reglas y el coraje de un león. Mientras el bebé respiraba contra ella, y ella ronroneaba suavemente, Minerva se preguntó cuánto de eso era innato y cuánto habría venido de la cuidadosa crianza de sus padres. Había vigilado a la familia todo el día. Para ser una bruja, tenía pocos prejuicios sobre los muggles en general. Como muy pocos de su especie parecían, sabía que la magia no le daba a una persona las claves del intelecto, la creatividad o la bondad y que la falta de ella no hacía que una persona fuera simple, aburrida o baja. En su considerable experiencia, era todo lo contrario. Sin la muleta de la magia, los muggles habían hecho progresar el mundo como los magos no lo habían hecho. Habían tocado las estrellas y sondeado las profundidades de los océanos. Habían alimentado a los hambrientos y sanado a los enfermos. Habían hecho alianzas imposibles y habían roto el mundo. En verdad, Minerva McGonagall tenía un gran respeto por el poder de la imaginación muggle, y la imaginación es lo que hace a un gran mago. El problema era que la gente de la casa en la que Dumbledore había dejado al hijo de Lily parecía estar completamente perdida para la imaginación, pareciendo solo interesados en esas cosas no más allá de las puntas de sus propias narices. A medida que la luz del amanecer lamía los bordes del mundo y Minerva sabía que su tiempo con el bebé había llegado a su fin, se consoló con la idea de que la verdadera crueldad es un producto de la imaginación, así como de la verdadera inspiración. El niño podría vivir sin lo segundo, pero tampoco se vería obligado a soportar lo primero, se dijo a sí misma mientras se desvanecía entre los setos para ver cómo la tía del niño lo introducía dentro. Le deseó lo mejor, enviando una oración que le habían enseñado de niña a dioses en los que no creía, que él estaría bien y que lo vería dentro de unos años. No puedo creer ese hombre. Minerva se sintió furiosa mientras salía de la oficina de Dumbledore con pasos pesados. Ella le habría gritado si no hubiera sido su director. Una vez más, Snape había abusado de su poder como profesor y una vez más había dado detención sin razón a quien quisiera. Minerva había acudido a Dumbledore una vez más para quejarse del obvio favoritismo de Snape hacia su casa. Snape era tan sutil como un ladrillo cuando se trataba de mostrar cuánto amaba a Slytherin. Pero su director se negó a hacer nada. Él le dijo que Snape era importante para Hogwarts o alguna otra excusa por el estilo. Para alguien que era viejo y sabio, no era bueno para inventar una excusa lo suficientemente buena como para mantener a Snape cerca, pero Minerva no era tonta, sabía que había algo que no podía ver, tal vez había una razón por la que mantenía a Snape cerca, eso no significaba que le gustara su presencia, se preguntaba si alguien lo quería en Hogwarts. Minerva estaba a punto de alejarse de la puerta de la oficina cuando una cara familiar subió las escaleras que conducían a la oficina. Recordaba haberla visto antes, pero no recordaba exactamente dónde. Estaba segura de que la había visto antes en Hogwarts, pero también en otro lugar. La señora era vieja y olía a gatos. Ignoró a Minerva y simplemente pasó junto a ella. Se acercó y susurró el código a la puerta. Minerva observó en silencio cómo se abría la puerta y ella entró. En lugar de alejarse y ocuparse de sus propios asuntos, Minerva decidió acercarse. La puerta aún no se había cerrado del todo, así que se acercó lo suficiente como para escuchar lo que se decía dentro. Lo mismo que ayer vi a Harry siendo perseguido por los amigos de Dudley, se les permitió entrar a la casa.
Escuché a Harry gritarles que lo dejaran en paz. También trabaja bastante para un niño. No solo eso, sino que hace casi todo en la casa. Es muy flaco y apenas habla con nadie. Minerva escuchaba todo. No tardó mucho en darse cuenta de que estaban hablando de Harry Potter, el mismo bebé que habían dejado en la puerta de la casa de la hermana de Lily 8 años atrás. Casi jadeó, pero de alguna manera se detuvo y esperó la respuesta de Dumbledore. Seguramente diría algo y decidiría que Harry ya no debería estar allí, sino que debería estar allí. Muy bien, avísame si algo cambia. Si tratan de dañarlo físicamente, entonces debes decírmelo de inmediato. Minerva no podía creer lo que acababa de escuchar. Sintió que le hervía la sangre y su rostro se puso rojo. Ella ya estaba enojada con él por ignorar lo que Snape estaba haciendo, pero ahora estaba haciendo la vista gorda ante Harry Potter. El dolor físico no lo era todo. ¿Qué pasa con las cicatrices mentales? Se sintió decepcionada al escuchar eso de alguien como Dumbledore. ¿Realmente no le importaba lo que le pasó al niño que hizo desaparecer a Voldemort? Le costó todo para que no entrara y le gritara a su director por no hacer nada. En cambio, respiró hondo, tratando de calmarse. Bajó apresuradamente las escaleras y se preguntó qué podía hacer para ayudar al pobre niño. Su primer pensamiento fue ir allí ella misma, pero sabía que Dumbledore seguramente notaría su ausencia, por lo que decidió acercarse a alguien que supiera más sobre el mundo Muggle que ella. Cuando Minerva escuchó lo que Ted le dijo, supo que no estaba mintiendo, pero una parte de ella todavía no podía creer lo que salía de su boca. Una vez que terminó, tanto Ted como Andrómeda la miraron, esperando que ella dijera algo. En su lugar, tomó un sorbo de su té favorito. Un Nundu. Pronunció el nombre con un movimiento de la boca. ¿Me estás diciendo que Harry Potter está en posesión de una criatura lo suficientemente peligrosa como para matar a 100 magos? Una criatura que está en el rango final de peligroso en todos los ministerios de magia del mundo. ¿Un asesino del ejército, es eso lo que estás diciendo? Preguntó Minerva, queriendo asegurarse de que lo había oído bien. Ted asintió, confirmando su peor pesadilla. Minerva le masajeó la frente. De repente, se sintió mucho mayor de lo que era. Los Nundus eran considerados una de las criaturas más peligrosas del mundo, en el rango XXXXXXX de criaturas mágicas. Solo Nundus y el basilisco estaban en ese rango. Profesor, ¿qué debemos hacer? Dijiste que este Nundu no atacó primero, ¿verdad? Ted asintió de nuevo, con el rostro lleno de vergüenza. En cualquier otro caso, ella lo habría reprendido y llamado estúpido por atacar a un Nundu, incluso si tenía un ejército entero con él. Atacarlos era extremadamente peligroso debido a su aliento negro de la muerte, que no solo destruía comunidades enteras, sino que también infectaba la tierra misma. Nada podía crecer allí durante siglos, y los que se quedaban en esa zona se enfermaban, una enfermedad que no tenía cura real. A Minerva se le ocurrieron varias formas de hacerlo, una de las cuales era informar al ministerio y a Amelia Bones. Estaba segura de que podía confiar en ella y enviar un batallón completo de magos para capturarla o matarla, pero hacerlo podría destruir todo el lugar. Sería devastador. Los Muggles seguramente se darían cuenta de esto, y no solo unos pocos, sino quizás cientos o miles de Muggles. Podría resultar en que todos los Muggles se enteren de ellos. En ese momento, no habría ningún hechizo que pudiera hacer que todos olvidaran lo sucedido. Sin mencionar que todo el lugar tendría que estar cerrado. El aliento negro devastaría la tierra y el aire. Sabiendo eso, Minerva decidió dar un peligroso salto de fe y creyó que los Nundu eran realmente inofensivos siempre y cuando no le hicieran daño a Harry o a ella. ¿Harry Potter la llamó por algún nombre? ¿Nombres de mascotas? Preguntó Minerva, queriendo confirmar lo que ya creía. Si la Nundu estaba realmente domesticada y se había quedado con Harry por un tiempo, no había duda de que le daría un nombre. Oh, Nimadora, llamó Ted a su hija. La muchacha bajó las escaleras enfadada, con el pelo rojo de ira, pero la visión de su profesor le impidió gritar que odiaba el nombre. ¿Sí? ¿Los Nundu tenían un nombre? Recuerdo que mencionaste el nombre. Preguntó Ted, mirando al profesor y a su hija. Itisa. Harry la llamaba Itisa, dijo Nimadora con una creciente expresión de emoción. ¿Volvemos con Harry? Agregó rápidamente, saltando como si acabara de recibir su juguete favorito por su cumpleaños. Tú no. Solo yo. Te quedarás aquí y estudiarás. Tal vez te ayude con tus calificaciones, le informó Minerva. Su alumna hizo un fuerte puchero antes de cruzarse de brazos, pero el viejo profesor no estaba de humor para preocuparse por lo que ella quería, y por lo que escuchó, llevarla consigo podría hacer que Itisa atacara de inmediato.
El hecho de que la Nundu tuviera un nombre significaba que debía haber estado allí durante al menos unos días, y significaba que era amiga de Argy y no le había hecho nada. Minerva suspiró aliviada. Sintió como si le hubieran quitado un peso entero de su cuerpo. Solo tú. Minerva, también deberíamos decírselo a Dumbledore, dijo Andrómeda, pero la vieja profesora negó con la cabeza. Sintió un sabor amargo en la boca al mencionar a su director. No sabía por qué había decidido no hacer nada, pero no se iba a sentar y dejar que el pobre chico viviera así, y tenía que ayudarlos y el Nundu era realmente peligroso. Se lo debía a Lily. Todavía la recordaba. Había sido una buena estudiante y alguien a quien Minerva a menudo consideraba como, sintió que sus ojos ardían por un momento, pero este no era el momento ni el lugar para pensar en algo que nunca podría cambiar. No. Quiero ir solo. Dumbledore, creo que ya tiene a alguien cuidando a Harry, así que creo que es posible que ya sepa sobre el Nundu, pero ha elegido no hacer nada, o tal vez no lo sabe. Cualquiera que sea el caso, iré solo, todos ustedes se quedarán aquí. Harry otra mañana aburrida, después de despertarse con el olor de la cocina, bostezó antes de levantarse de la cama. Y Tisa salió una vez que lo hizo. Anoche, su pequeña gran amiga se encogió a su tamaño normal y entró en el armario para unirse a él. Harry estaba encantado de verla, y solo por eso, le había rascado la parte alrededor del cuello y la cabeza que más le gustaba. Ella ronroneó todo el tiempo hasta que se cansó y se durmió cerca de su hombro. Después de desayunar, Dursley decidió visitar un museo y, para su sorpresa, le dijeron que lo acompañara. Estaba seguro de que no confiaban en que lo dejara solo en la casa, especialmente después de lo sucedido ayer. Pero Itisa no llegó. Se quedó atrás y encontró algo para comer a pesar de comer la mitad del sándwich que Harry había preparado. Una vez que llegaron, el lugar estaba lleno de gente. Antes de entrar, Vernon trajo helado para él, la tía Petunia y Dudley, pero no para Harry. Y como no tenía helado, Dudley comenzó a hacer comentarios sobre lo delicioso que estaba el helado justo en su cara antes de acercarlo a la boca de Harry, como si preguntara si quería un poco. ¿Ya le diste un mordisco? No, gracias. No quiero enfermarme, dijo Harry, arrugando la nariz. Dudley parecía molesto porque su pequeño juego no funcionó. Una vez que comieron su helado, entraron. Una de las primeras cosas que vieron fue el esqueleto de un Tyrannosaurus Rex. «Mamá, mira, un dinosaurio», gritó Dudley mientras señalaba al esqueleto gigante, que tenía la boca abierta de par en par. «Vaya, y aquí pensé que Sherlock Holmes era el mejor detective del mundo», comentó Harry antes de que pudiera contenerse. Vernon lo miró con un gruñido, y el cono de helado que había estado sosteniendo cayó de sus dedos gordos como salchichas al suelo. «Cállate, o te haré volver a casa. Tu gato diabólico no está aquí para salvarte», amenazó Vernon antes de agarrar su túnica. Parecía que había olvidado dónde estaba, ya que su actitud llamó la atención de las demás personas a su alrededor. «¿Qué estás haciendo con eso, muchacho?», gritó una mujer dirigiéndose a Vernon. Harry sonrió con satisfacción cuando se vio obligado a soltarlo mientras intentaba tomarlo como una broma, y parecía estar funcionando hasta que Harry decidió abrir la boca. No fue nada. Mi tío me decía que me compraría un cono de helado con 4 bolas. ¿No es así, mi querido tío?, dijo Harry con la sonrisa más malvada que pudo reunir. El pequeño público que los observaba miró a Vernon, que parecía como si alguien acabara de echarle agua fría en la cara. Sí. Dijo la palabra con veneno, lenta y dolorosamente, antes de darle a Harry la mirada más desagradable que pudo reunir, pero aún así le compró helado. Harry no podía recordar la última vez que comió algo tan dulce. La señorita Fig le había dado pastel un par de veces antes, pero tenían un sabor terrible y eran tan duros como rocas por alguna razón. Harry a menudo se preguntaba si realmente eran pasteles. Harry habría querido guardar algo para Itisa, pero sabía que se derretiría cuando llegaran a casa, así que decidió comerse el helado y, siempre que pudiera, le compraría uno. El resto de su pequeño viaje en el museo lo pasaron mirando el resto de los esqueletos, y Vernon a menudo le daba las miradas más desagradables, a veces susurrando lo que le haría a Harry una vez que llegaran a casa, algo así como tirarle una sartén en la cabeza y patearlo fuera de la casa para que durmiera como un perro. Tan pronto como subieron a los estrechos confines del coche, los ojos de Vernon brillaron con malicia mientras giraba rápidamente, sus dedos sujetando la tráquea de Harry con una furia desenfrenada. Con una fuerza que desmentía su corpulento cuerpo, alzó al jadeante muchacho hasta que la coronilla de su cabeza se conectó con el tosco metal del techo del coche.
Cuando la visión de Harry comenzó a nublarse y su pecho se contrayó por la falta de oxígeno, no pudo evitar notar cómo el rostro de su tío se había contorsionado en un profundo tono carmesí, como un tomate maduro a punto de estallar. Harry lo fulminó con la mirada. Una sensación repentina se extendió por su cuerpo como fuego. Escúchame, tu monstruo, solo porque ese gato malvado protege a... Soltando a Harry, aterrizó de nuevo en el asiento del coche. Cerró los ojos y respiró hondo varias veces. Los gemidos de dolor de su tío seguían resonando en sus oídos. Harry abrió los ojos y se giró para mirar a su tío, solo para encontrarse con una visión impactante. La piel de las manos de su tío estaba carbonizada y llena de ampollas. ¡Fuera! Vernon gritó, y todo el coche tembló. Harry, no pudiendo soportarlo, abrió la puerta y salió. Observó cómo el coche acababa alejándose, mucho más lento de lo normal, pero lo suficientemente rápido como para que Harry no pudiera correr tras él. Genial, pensó, al menos conocía el camino de vuelta a casa, pero tardaría todo el día en llegar. Sin saber qué más hacer, comenzó a caminar, pero mientras lo hacía, bajó la vista hacia sus manos. Lo quemé. ¿Cómo? Se preguntaba mientras trataba de imaginar una bola de fuego en su mano. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, no apareció ninguna bola de fuego. Harry se preguntó si esto solo funcionaba cuando alguien lo tocaba, y se enojó. Aunque su tío y su tía habían estado enojados con él antes, no podía recordar que algo así hubiera sucedido antes. De repente, recordó el aliento púrpura que Itisa había dejado exhalar durante la noche. Todavía no entendía lo que le hacía, y se preguntaba si este poder se debía a eso. En un momento como este, Harry deseaba que su querido amigo pudiera hablar como las serpientes pueden hablarle a él. Finalmente, después de 3 horas de caminata, Itisa se unió a él. Supo de inmediato que ella estaba enojada. Sus púas estaban listas, pero en el momento en que saltó sobre su hombro, se hundieron de nuevo en su cuerpo. Ella lamió sus mejillas antes de encogerse más, ahora luciendo como un lindo gatito. Finalmente, después de 2 horas más de caminata, vio la casa. Al llegar a los escalones que conducían al interior, alguien lo llamó por detrás. ¿Puedo preguntarte algo? Se dio la vuelta, y al pie de la escalera estaba una anciana, una mujer muy anciana. Tenía un rostro amable con una sonrisa aún más amable, pero antes de que Harry pudiera preguntarle qué quería, Itisa le siseó antes de saltar de su hombro, sus picos estallaron de inmediato. Itisa. Harry la llamó sorprendido, pero sus ojos permanecieron fijos en la anciana. Parecía normal, no vestía ropa vieja y extraña como esa gente de ayer. La vista de Itisa parecía haberla puesto tensa, pero permaneció en su lugar y no mostró miedo en sus ojos. Su amigo miró a la anciana durante un minuto antes de que sus picos se hundieran hacia atrás, y ella saltó sobre su hombro una vez más. Lo siento. Suele ser amigable con todo el mundo. Dijo Harry, un poco avergonzado, pero sabía que su amigo nunca actuaría así sin una razón. Se preguntó si esta anciana sería como la gente de ayer. No te preocupes, pero, ¿eres Harry Potter? Habló con dulzura al oír sus palabras. Harry se tensó, preguntándose si debería ignorarla y entrar a la casa, pero como si ella pudiera leerle la mente, agregó rápidamente. No, no estoy aquí para hacerle daño a nadie. Quiero hablar contigo, Harry. Dijo suavemente y con una voz amable, casi como una madre. Harry entrecerró los ojos. Esta mujer sabía su nombre, y estaba seguro de que nunca la había visto antes. ¿Sobre qué? Preguntó Harry. La anciana respiró hondo antes de hablar. ¿Te han pasado cosas extrañas que no podías explicar? Preguntó. Harry recordó las muchas veces que algo inexplicable le había sucedido a él o a quienes lo rodeaban, incluso lo que le había sucedido a Vernon hoy en el auto. Sí, ¿sabes por qué? Preguntó esperanzado. Eres un mago, Harry. Capítulo 6. El niño que vivió. No te preocupes, pero, ¿eres Harry Potter? Habló con dulzura al oír sus palabras. Harry se tensó. Y Itisa parecía haber notado su repentino cambio de actitud. Sus púas crecieron una vez más, pero de una manera que no dañó el hombro de Harry. Harry se preguntó si debería ignorarla y entrar en la casa. Dudaba que eso detuviera a la anciana. Si ella era una de ellas, lo más probable es que tuviera una forma de abrir a la fuerza una puerta cerrada con llave, pero como si pudiera leer su mente, agregó rápidamente. No, no estoy aquí para hacerle daño a nadie. Quiero hablar contigo, Harry. Dijo suavemente y con una voz amable, casi como una madre. Harry no sabía cómo sonaba realmente, pero se preguntaba si sonaba así. Solo ella y el maestro Bucuría le hablaron alguna vez con suavidad.
La única otra mujer que habló con él fue la querida tía Petunia. Harry entrecerró los ojos. Esta mujer sabía su nombre, y estaba seguro de que nunca la había visto antes. ¿Sobre qué?, preguntó Harry. La anciana respiró hondo antes de hablar. ¿Te han pasado cosas extrañas que no podías explicar?, preguntó. Harry recordó las muchas veces que algo inexplicable le había sucedido a él o a quienes lo rodeaban, incluso lo que le había sucedido a Vernon hoy en el auto. Sí, ¿sabes por qué?, preguntó esperanzado, bajando la corta escalera, casi llegando al último escalón. ¿Eres un mago, Harry? ¿Soy un qué?, soltó Harry mientras miraba a la anciana como si de repente le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Un mago? Se preguntó si se refería a Merlín por las historias que solía ver en la televisión. Sabía lo que eran los magos, pero por lo que sabía, no eran más que cuentos para niños. No eran reales, ¿verdad? ¿Quieres hablar adentro o afuera? ¿Esto puede llevar un tiempo, Harry?, preguntó ella suavemente. Harry abrió y cerró la boca, pero se dio cuenta de que ella tenía razón. Estaban afuera y cualquiera podía verlos hablar. Como los coches rara vez pasaban, sabía que alguien podía escuchar a escondidas su conversación y escuchar cada palabra. Harry miró a la extraña anciana de aspecto amable. No sabía quién era ella, y si le estaba mintiendo, una parte de él todavía le decía que no debía confiar en extraños. Si bien la tía Petunia era horrible, una de las pocas buenas lecciones que le enseñaron de ella fue nunca seguir a extraños, pero Harry recordó que en realidad no estaba solo. Maullar como si supiera lo que estaba pensando, y Tisa dejó escapar un lindo sonido. Harry soltó una risita. Extendió la mano y rascó el lugar que más le gustaba. Apoyándose en sus dedos, sus ojos seguían fijos en la extraña anciana. Muy bien, dijo Harry después de apartar su mano de Tisa y mirar a la mujer. No esperaba que ella lo mirara con una pizca de asombro. Sin embargo, se preguntaba por qué. No hizo nada extraordinario aparte de acariciar a su mascota. ¿Los magos no tienen mascotas? ¿Cómo sé que eres una bruja?, preguntó Harry con recelo, queriendo asegurarse de que no estaba diciendo tonterías. La anciana sonrió amablemente antes de sacar lentamente un palo afilado. Y Tisa se puso tensa, pero no intentó hacer nada. Harry, esto es una varita, y los magos y brujas usan su magia a través de esto. Te ayuda a canalizar tu magia y es mucho más fácil que tratar de hacer magia sin una varita, explicó, sintiendo como si de repente estuviera hablando con uno de sus estudiantes, y Harry escuchó cada palabra que dijo. Ahora, un mago o una bruja pueden usar cientos de hechizos, pero se supone que los muggles no deben saber sobre nosotros, explicó antes de hacer un movimiento con su varita, como la letra W. Harry observó con asombro cómo una hoja en el suelo de repente cobró vida, formando un conjunto de alas antes de salir volando. La miró hasta que ella desapareció por completo, y luego volvió a mirarla. Harry notó algo raro. Podía ver una luz tenue flotando en el espacio donde ella hizo el hechizo. Parecía una bola de luz pulsante que se desvanecía lentamente. Le recordó la sensación que sintió cuando esa persona en el parque abandonó a Tisa. Después de que la persona desapareció, Harry recordó haber sentido la misma sensación en el lugar donde había estado parado antes de desaparecer. ¿Le ha sido suficiente, señor Potter?, preguntó Minerva con firmeza, con la misma voz que siempre usaba con sus alumnos. ¿Mencionaste la palabra muggle? ¿Qué es eso? Personas no mágicas como tu tía. Mantenemos el secreto mágico de ellos y debemos seguir siendo así. Es por eso que no se ven magos y brujas corriendo con varitas, explicó Minerva. ¿Quieres hablar dentro, Harry? ¿Te importa si entro? Hablaba de su tía con veneno, de la misma manera que había oído a su tía hablarle muchas veces, pero mucho más dócil. Se detuvo y miró hacia la puerta que estaba en lo alto de la escalera. Pensándolo bien, lo último que necesitaba en ese momento era que estuvieran presentes, especialmente su tío, a quien se había quemado la mano hacía como 4 horas. El niño no estaba seguro de lo malo que era, pero estaba seguro de que era realmente malo. Todavía recordaba la forma en que la piel se había carbonizado y ampollado. Era la primera vez que le hacía algo. En cualquier otro momento, podía lanzar insultos, pero no mucho más. Siendo capaz de hacerle sentir dolor, Harry mentiría si dijera que no se sentía bien verlo sufrir. Hay un pequeño restaurante cerca. El dueño me dio comida un par de veces. Ahí podemos hablar. Allí todo el mundo habla todo el tiempo, así que nadie nos va a escuchar. Harry le propuso matrimonio mientras saltaba del segundo escalón al pie de la escalera. La anciana aceptó con una sonrisa.
Espera, ¿es tu gato viene con nosotros? Preguntó con un dejo de cautela en su voz. Harry se preguntó por qué, su amiga era inofensiva, bueno, la mayoría de las veces, era inofensiva. Sí, el dueño permite que las mascotas entren siempre que se porten bien, e Tisa se porta muy bien, ¿no es así, buena niña? Harry habló con una linda voz al final, y mientras se rascaba la nariz, ella asintió rápidamente. Como si pudiera entender todo lo que decía. Sabía que había formas de entrenar a los gatos para que entendieran las órdenes del dueño, pero Itis había entendido cada una de sus palabras desde el principio. ¿Qué? Preguntó Harry, levantando una ceja ante la expresión de la anciana, como si pensara que estaba haciendo un milagro. Nada, simplemente. Nunca esperé ver a un Nundu de cerca. La mujer admitió con una mirada de asombro mientras miraba al Nundu, pero a pesar de parecer relajado, Harry pudo decir que la anciana no lo era realmente. Parecía dispuesta a luchar. A pesar de su edad, se veía mucho más dura que cualquier otra persona que hubiera conocido, incluidas las personas que conoció ayer que comenzaron a atacar a Itisa sin ninguna razón. Harry sintió un estallido de ira al pensar en ellos. Casi habían matado al único amigo que tenía. Un Nundu. Esos dos la llamaron ayer por el mismo nombre. ¿Qué es un Nundu? Preguntó Harry ansiosamente mientras cruzaban la calle, subían por la calle y se daban la vuelta. Vieron el pequeño restaurante que Harry había mencionado. Nunca me presenté. Mi nombre es Minerva McGonagall y soy profesora de Hogwarts, la escuela de magia y hechicería. Harry no podía esperar para hacer más preguntas cuando entraron al pequeño restaurante. El dueño era un anciano, saludó a Harry en el momento en que lo vio entrar, sonó el timbre mientras abría la puerta. Harry, me alegro de verte. Dijo el hombre con una amplia sonrisa al notar que la mujer mayor acompañaba al joven. ¿Un nuevo amigo? Harry alzó la vista hacia Minerva antes de volver a mirar al anciano. Sí, lo habitual para nosotros dos, Acop. El anciano soltó una risita divertida mientras entraba en la cocina detrás de su escritorio. Harry encontró un lugar mucho más alejado de todos los demás. Minerva hizo un pequeño movimiento de su varita, haciendo que Itisa se tensara, sus colmillos crecieran, dándole a la anciana una mirada de advertencia. ¿Qué fue eso? Harry preguntó de inmediato, viendo un destello de luz permanecer en el espacio donde ella hizo el pequeño movimiento con su varita. Un hechizo de silencio, Harry Potter, contestó Minerva. Ahora parecía más relajada, recostada en la silla. Harry arqueó una ceja, preguntándose por qué no estaba hablando de la luz que se estaba desvaneciendo lentamente. ¿Y la luz? Preguntó Harry con humor, señalando la luz flotante. Esperaba que ella respondiera, pero en cambio, ella lo miró confundida. ¿Qué luz? Harry la miró pensativo. La misma luz apareció cuando hizo que la hoja volara. Ahora que lo pensaba, recordaba la misma luz que apareció cuando estos dos comenzaron a usar sus varitas contra Itisa. Olvídate de eso. ¿Puedes contarme más sobre Hogwarts y el mundo mágico? Preguntó Harry emocionado. ¿Tu tía y tu tío nunca te contaron nada? Preguntó la anciana con un destello de ira en sus ojos. No. Nunca decían nada, cada vez que hacía algo extraño, decían que era la prueba de que yo era un bicho raro y griega. Harry dejó de hablar, reprimiendo la sensación de aislamiento que solía tener cuando estaba solo en ese armario. Recordó una vez, durante el invierno, en que la puerta había estado cerrada con llave. Esa noche había sentido un frío como nunca antes. Una parte de él incluso se había preguntado si viviría hasta que llegara la mañana. Pero como se estaba congelando, pensó en el fuego y deseó que el armario estuviera más caliente, y luego se calentó más en unos minutos. Pero Harry nunca se lo había contado a su tía, sabiendo que ella lo llamaría bicho raro y se enfadaría con él. Un bicho raro. Minerva pronunció la palabra con veneno, casi levantándose de la ira, pero se recordó a sí misma que estaba en un espacio público. Harry la escuchó maldecir a alguien en voz baja. No estaba seguro de lo que ella dijo, pero escuchó mencionar el nombre de Dumbledore. Pronto, Acop trajo la comida. 2 sándwiches tostados rellenos de carne, queso y otros ingredientes. También trajo un trozo de tocino para Itisa, quien rápidamente saltó de su hombro a la mesa y comenzó a comer. Harry buscó en sus bolsillos, listo para pagar, cuando el anciano le dio unas palmaditas en el hombro. No quiero ver tu dinero. Es de la casa, dijo el anciano con la misma amplia sonrisa de bienvenida antes de alejarse. Gracias, dijo Harry, sintiéndose un poco triste por no haber aceptado nunca su dinero. Antes de agarrar el sándwich y darle un mordisco, su boca explotó de sabor.
salsa de tomate, mostaza, queso, carne recién cocida y pequeños trozos de ajo para agregar más sabor. Ahora, ¿puedes contarnos más sobre este Hogwarts? Preguntó Harry entre masticaciones, incapaz de ocultar su emoción. Y Tisa parecía tan emocionado como él. Bueno, como ya he dicho, Hogwarts es una escuela, continuó Minerva y explicó todo sobre la escuela y cómo funcionaba. Dijo que se suponía que un estudiante debía pasar los 7 años para ser un mago o bruja oficial. Habló sobre lo que aprenden en Hogwarts y un poco sobre los profesores allí, pero se aseguró de no mencionar a Snape. Mencionó algo sobre un deporte llamado Quidditch y el club de duelo, donde magos y brujas luchan entre sí con hechizos inofensivos. Aquellos que llegaban a los 10 primeros en el club de duelos podían participar en los torneos de duelo, que se celebraban cada año en todo el país. Cuando Harry preguntó si podía ir a Hogwarts en este momento, Minerva tuvo el disgusto de explicar que tenía que esperar hasta que tuviera 11 años. Una vez que cumpliera esa edad, entonces recibirá la invitación a Hogwarts. Hasta que llegara ese día tenía que esperar. Mientras que Harry no estaba contento de escuchar eso, sabía que había mucho más de lo que quería preguntar, algo que le había pedido a la tía Petunia innumerables veces, pero ella nunca respondió con sinceridad. Ahora tenía la sensación de que Minerva sería capaz de responder. ¿Conocías a mis padres? Preguntó Harry con una mirada suplicante, sonando vulnerable. Y Tisa saltó rápidamente sobre su hombro antes de lamer su mejilla para hacerlo sentir mejor. Minerva observó la escena, y una parte de ella casi olvidó que era una Nundu, no una gata doméstica normal. Odiaba admitirlo, pero a pesar de verla actuar con tanta normalidad cerca de Harry, no podía evitar estar siempre en guardia. Sabía que sería inútil si los Nundu realmente decidían atacarlos. «Conocí a tus padres, Harry», dijo Minerva con voz maternal. Sin embargo, se preguntó si Petunia realmente había mantenido a Harry en la oscuridad sobre todo, incluidos sus propios padres, así que con un toque de renuencia, preguntó, «¿Tu tía nunca te dijo nada sobre ellos?», preguntó ella, temiendo la respuesta. Harry hizo una mueca como ya había sospechado antes de negar con la cabeza, con un destello de ira en sus ojos. «Dijeron que mis padres murieron en un accidente automovilístico porque estaban borrachos». Minerva sintió que le acababan de dar una bofetada en la cara, solo que sus muchos años de experiencia le impedían hacer algo drástico. Ahora, se arrepentía cada vez más de haber dejado al pobre chico con ellos, pero aún recordaba las palabras de Dumbledore sobre cómo sería mejor que Harry se criara con la única familia que le quedaba. Minerva no estaba segura de qué pensar de su director, alguien a quien solía respetar más que a nadie. «No murieron a causa de un accidente de coche, Harry», dijo Minerva con dulzura. Por un momento, se preguntó si debería hablarle del Señor Oscuro. Era demasiado joven para saber de la existencia de ese monstruo, pero en el fondo sabía que Harry se preguntaría si ella no sacaba el tema. «¿Qué les pasó a mis padres?», preguntó Harry de inmediato. Sus ojos verdes le recordaban tanto a Lily que Minerva apartó la mirada. Por un momento, sintió que estaba mirando a su querido estudiante una vez más antes de volver a mirar a Harry. Sabiendo que no podía mentirle, habló con una voz llena de pavor. «Harry, esta parte no es agradable. ¿Estás seguro de que quieres escuchar lo que pasó?», preguntó Minerva con una pizca de advertencia, queriendo asegurarse de que sabía que esta parte de la historia no era feliz. Harry miró a Tisa, quien maulló, mostrándole que estaba ahí para él si necesitaba apoyo. Harry estaba agradecido de tenerla. Nunca creyó en los milagros, pero encontrarla ese día fue lo más parecido a un milagro que había visto en su vida. Todavía no sabía quién era lo suficientemente desalmado como para abandonar a alguien como Itisa en medio del parque, pero una parte de él estaba feliz por eso. Si ese hombre misterioso no lo hubiera hecho, sabía que su vida seguiría siendo tan miserable como lo habían sido los primeros 8 años de su vida. Con su apoyo en mente, volvió a mirar a la anciana antes de asentir. «Antes de que nacieras, Harry. Este mago oscuro ascendió al poder, reunió apoyo de toda Gran Bretaña y quería apoderarse del lugar. Era un hombre poderoso, su habilidad con la varita era inigualable, solo una persona era más poderosa que él, pero así como tenía muchos partidarios, había muchos que luchaban contra él, incluidos tus padres». Harry sintió que su corazón caía en un pozo, una parte de él ya sabía a dónde iba con esto, pero al mismo tiempo no pudo evitar sentir orgullo. «Tus padres fueron de los mejores que tuvimos, y un año después de que nacieras, las cosas solo empeoraban, más y más magos y brujas se unían a sus filas». Harry se dio cuenta de que aún no había mencionado el nombre de este mago oscuro. «¿Cómo se llamaba?»,
Ari la interrumpió, se preguntó si ella tenía miedo incluso de decir ese nombre. Todos en el mundo mágico evitan usar su nombre, Harry, y simplemente se refieren a él como tú sabes quién, por lo que debes hacer lo mismo cuando hables con la gente, pero si realmente quieres saber. Su nombre era Voldemort. En el momento en que pronunció el nombre, Harry sintió una sensación de pavor en el estómago, como un nudo, pero eso no era nada comparado con Itisa, que dejó escapar un rugido de pura furia. Afortunadamente, el hechizo de silencio aún funcionaba, pero Harry pudo ver que estaba enojada. Itisa, cálmate chica. Harry acarició su pelaje, pero en cambio, saltó sobre la mesa y miró a su alrededor, sus colmillos arañando la parte superior de la mesa. Sus ojos se habían vuelto rojos con hendiduras negras, y su cuerpo comenzó a crecer, pero Harry sabía que no podía permitir que eso sucediera. Itisa, cálmate. Dijo Harry de nuevo, esta vez mucho más alto que nunca. De repente, se detuvo. Sus ojos volvieron al púrpura normal, pero todavía parecía nerviosa. Harry miró a la anciana y pudo ver que su rostro se había puesto blanco. Sostenía su varita en la mano debajo de la mesa. Vámonos de este lugar. Podemos continuar esta conversación en otro lugar. Harry propuso. Minerva estuvo de acuerdo, pero incluso el más mínimo movimiento de los Nundu la ponía nerviosa. Se recordó a sí misma que sería inútil luchar contra un Nundu. Dudaba de que alguno de sus hechizos pudiera afectarla, además del más fuerte, estaba segura de que todos los demás hechizos eran inútiles contra alguien de su rango de peligro. Pronto, estaban en un parque cercano. Era casi de noche y no había nadie. Podían oír el canto de los grillos cercanos, el arrullo de una paloma de luto y los coches que se alejaban. Harry estaba seguro de que este era un buen lugar para continuar su conversación. ¿Por qué le tienes tanto miedo a Itisa? Preguntó. Harry, Itisa es una Nundu. El chico la miró sin comprender. No tuvo ninguna reacción a eso. ¿Se supone que eso significa algo? Un Nundu es una criatura mágica, Harry. Hay muchos en el mundo mágico. Algunos son amigables, otros no tanto. Dado que son criaturas mágicas, nos aseguramos de que los mugles nunca se enteren de su existencia y tratamos de mantenerla en secreto. Minerva explicó mientras caminaban por el parque, y Tisa siguiéndolos. Harry sabía lo mucho que le gustaba caminar sobre la hierba. Así que los Nundus no suelen ser amigables con la gente. Dijo Harry, mirando a Itisa, quien lo miró a él, sabiendo que estaban hablando de su especie. Harry. Dijo Minerva, captando su atención. Los Nundus son las criaturas más peligrosas del mundo. Solo los basiliscos están en el mismo rango, y eso es discutible. Harry frunció el ceño. ¿Cómo es posible que alguien como Itisa sea considerado el más peligroso? Claro, él sabía que ella no era débil, y lo había visto, especialmente cuando sobrevivió a todo lo que los dos le lanzaron ayer, pero siendo la criatura más peligrosa. Seguramente no. Quiero decir, si se pueden domesticar, entonces no son tan peligrosos. Dijo Harry a la defensiva mientras señalaba a Itisa. Habían dejado de caminar y ahora estaban en medio del parque. Harry, tu amigo, ella es la única Nundu domesticada en la historia. Ningún mago los ha domesticado jamás. Hay una razón por la que se necesita un ejército entero para, cuídelos si van a cualquier lugar cerca de áreas públicas. Son lo suficientemente poderosos como para que ni siquiera los magos oscuros más poderosos se atrevan a domesticarlos. Grindelwald, Meruin el malicioso, ya sabes quién y muchos otros habrían intentado domesticarlos. A Harry no le gustaba cómo ella hablaba de ellos. No sabía si los Nundus eran realmente tan peligrosos, pero incluso si ese era el caso. Itisa lleva más de un mes con él. Bueno, Itisa está domesticado entonces. Es mi compañera y amiga. Nunca dejaré que nadie le haga daño. Exclamó Harry con determinación, del tipo que Minerva había visto innumerables veces tanto en James como en Lily Potter. Minerva quería decir que el resto del mundo no lo verá de esa manera. Si bien los Nundus eran peligrosos, eran extremadamente valiosos, y su sangre, piel y otras cosas podían usarse como ingredientes poderosos para crear varitas y pociones poderosas. Su sangre se puede usar en magia de sangre, para curar enfermedades o como el veneno perfecto. Sabía sin lugar a dudas que el Ministerio de Magia nunca toleraría que a Harry se le permitiera caminar libremente con un Nundu. Su aliento negro puede arrasar ciudades enteras. Minerva estaba contenta y preocupada al ver lo unidos que estaban los dos mientras la Nundu caminaba alrededor de las piernas de Harry, ronroneando mientras lo hacía, pero sus ojos siempre estaban puestos en Minerva, y la vieja bruja sabía que no dudaría en matarla si intentaba algo estúpido.
Mientras Minerva quería contarle más sobre los problemas que enfrentaría, Harry recordó algo. Profesora Minerva, mientras estaba en el restaurante, habló de Boya sabe quién. ¿Puedes decirme qué les pasó a él y a mis padres? Preguntó Harry algo vacilante. Podía que todavía fuera un niño, pero sabía que algo malo debía haber sucedido que involucraba a Voldemort. Minerva y Harry reanudaron su caminata por el parque. La vieja bruja reflexionó sobre cómo sería capaz de decírselo, pero finalmente decidió ser franca al respecto. Como te decía, tus padres estaban en contra del Señor Oscuro. Un año después de que nacieras, atacó tu casa, Harry. Nadie sabe por qué estaba allí y qué pasó esa noche. Pero tus padres, resopló. Sus ojos ardieron de repente cuando Harry la miró con preocupación. Murieron protegiéndote, Harry, pero esa noche pasó algo. Nadie lo sabe, pero de alguna manera hiciste algo y el Señor Oscuro ya no existía. Dumbledore piensa que cuando trató de usar la maldición asesina contra ti, le salió el tiro por la culata, pero como dije, no lo sabemos con certeza, y la única huella que te dejó. Minerva se arrodilló a su nivel y se quitó un mechón de pelo negro que le cubría la frente antes de tocar su cicatriz de rayo. Es esta cicatriz. Desde ese día, te has hecho famoso. Todo el mundo te conoce. Todo el mundo te llama el chico que vivió. Explicó Minerva mientras se levantaba. Harry rápidamente tocó su cicatriz. Ahora, todo tenía sentido. Recordó haber soñado con un destello verde y alguien gritando. Deben haber sido sus padres. Se preguntó si a Itisa no le gustaba su cicatriz porque fue hecha por Voldemort, pero a medida que las palabras que escuchó se asimilaban por completo, todavía tenía más preguntas, una de ellas especialmente. Profesora Minerva, ¿por qué me dejaron en casa de los Dursley? En el momento en que preguntó eso, la vieja bruja olfateó antes de apartar la mirada, casi avergonzada. ¿No saben cómo me tratan? ¿No les importa en absoluto? Se preguntó, queriendo saber la respuesta a esa pregunta aún más ahora. Sabía que el trato que le daban había cambiado solo después de que Itisa entrara en su vida. Si no fuera por ella, todavía lo tratarían como a una hormiga bajo su bota. Minerva sintió que le temblaban los labios. Sabía que esta pregunta en particular eventualmente se haría. Se había preparado para responder a todas sus preguntas antes de reunirse con él, pero aún no se encontraba completamente preparada. Pero reuniendo todas las fuerzas que tenía, volvió a mirar a Harry. Sus ojos parpadearon brevemente hacia el Nundu, y supo que esto podría terminar mal si Harry se enfadaba mucho. Después de que el Señor Oscuro se fue, Hagrid te encontró dentro de la casa y te llevó. Harry quería preguntar quién era Hagrid, pero decidió esperar después de que ella le explicara todo. Te ha traído delante de la casa de los Dursley. Yo estuve allí, y Dumbledore llegó unos minutos antes de que Hagrid llegara contigo. Dumbledore decidió que sería mejor dejarte allí y ser criado por la única familia que tenías. Como Minerva esperaba, los acogedores ojos verdes de Harry se abrieron, su rostro se puso blanco antes de ponerse rojo de ira, y tal como esperaba, Itisa rápidamente se interpuso entre ella y Harry. Bien por mí. Dijo Harry con una risa amarga. No sabía por qué se reía, pero lo hacía. No sabías qué clase de personas son. Harry gritó con ira. No recordaba haber estado tan enfadado antes. Itisa rápidamente comenzó a crecer en tamaño. Minerva se apartó, y su rostro se puso blanco mientras el Nundu crecía tan grande como un tigre. Sus picos crecieron y sus ojos se pusieron rojos. Harry. Sé que estás enfadado. ¿Sabías qué clase de personas son? Harry interrumpió lo que ella quería decir. Estaba demasiado enojado para escucharla, diciéndole que se calmara. No, lo único en lo que podía pensar era en los 8 años que había pasado en la maldita casa. Minerva respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir lo haría enojar aún más. Sabía que él tenía todo el derecho a serlo. Toda su infancia había desaparecido porque lo habían dejado al cuidado de personas como la hermana de Lily. Vigilé su casa todo el día. Le dije a Dumbledore que no deberías quedarte allí, pero él dijo que sería mejor para ti si crecieras lejos de la fama. Si bien lo que hizo Dumbledore fue un error, yo también tengo la culpa. Podría haber intentado ser más persistente, pero no lo hice. Lo siento, Harry Potter. Se disculpó sinceramente, con los ojos ardiendo por las lágrimas no derramadas, pero no era de las que lloraban en público. Harry parecía traicionado. De repente, cayó un trueno, sacudiendo violentamente todo el suelo. Minerva sabía que no eran los núndulos que hacían esto. Era Harry. ¿Pero cómo? Me abandonaste. Me acabas de dejar allí sin ninguna preocupación en el mundo. ¿Por qué? Porque un anciano lo dijo.
Gritó Harry, su voz resonando en el aire como un cuerno de guerra. La punta de la cola de Itisa estalló de repente en llamas azules, y su pelaje oscuro brilló azul como si un fuego se estuviera acumulando dentro de ella. Minerva agarró su varita. Sabía que esto fácilmente podría empeorar mucho. Harry, por favor cálmate. Tu madre no habría querido esto, suplicó Minerva en voz alta. Afortunadamente, sus palabras parecían haber tenido un impacto en él. Poco a poco, se calmó, al igual que Itisa. El fuego en su cola se desvaneció y sus púas se hundieron en su cuerpo, pero su cuerpo no se encogió. En cambio, Itisa se volvió para mirar a Harry, que había caído de rodillas. Rápidamente lamió su cara, haciendo círculos, casi formando un escudo a su alrededor, mientras mantenía los ojos en Minerva, que ahora respiraba mucho más tranquila. No recordaba la última vez que se había sentido tan superada. Cada parte de su cuerpo le decía que atacara a los Nundu. Se estaba enfadando cada vez más, pero Minerva recordó lo que había sucedido la última vez que alguien la atacó. Ted casi consigue que lo maten a él y Animadora. Entonces, a pesar de que sus instintos le decían que luchara y matara al Nundu, se retiró y, afortunadamente, Harry se calmó solo. Harry. Déjame en paz. Le espetó Harry. Harry, es muy tarde. No puedes quedarte aquí, dijo Minerva con voz maternal, genuinamente preocupada por su bienestar. Señaló a su alrededor. Era de noche y la única fuente de luz era la media luna en el cielo. Las luces de las calles estaban muy lejos. Harry no dijo nada hasta que se puso de pie, su mano acariciando el pelaje de Itisa, antes de mirar al profesor. A Minerva no le agradó lo que vio. Desde el principio, Harry la miró con calidez, especialmente cuando ella le contaba sobre Hogwarts y el mundo mágico, pero ahora, sus ojos eran más fríos. ¿Hay algún lugar donde pueda dormir? Porque dudo que Vernon me abra la puerta después de lo que sucedió, e incluso si lo hizo, lo último que quiero en este momento es estar de vuelta en esa casa. Habló de ellos con veneno. Minerva sabía que toda esa ira y ese odio no servirían de nada a largo plazo, pero estaba segura de que las cosas mejorarían a partir de ahora. Al menos, esperaba que lo hicieran. Minerva estuvo tentada de preguntarle a qué se refería, pero pensó que podría preguntar más tarde, cuando las cosas se calmaran. ¿Puedes venir conmigo a los Tonks? Ella se ofreció, pero Harry la miró con confusión. El mago y la bruja de ayer. Su nombre es Ted Tonks, y su hija es Animadora Tonks. Ella respondió, y Harry gruñó. Los mismos dos que atacaron a Itisa sin ninguna provocación. Harry gruñó. Harry. Ted no estaba preparado para ver a un Nundu. Te dije lo peligrosos que son, y no son domesticables. Si hubiera sabido que Itisa era tu amigo, no habría atacado. Explicó Minerva, y Harry pudo ver la lógica en eso. Si los Nundus eran realmente tan peligrosos como los estaba haciendo parecer, ¿realmente podría culpar al hombre por cuidar a su hija? Pero Harry todavía se recordaba a sí mismo que no conocía a esas personas. Incluso Minerva, solo la conoció hoy, y su primer encuentro con Ted no fue el más agradable. Harry eventualmente necesitaría conocer a alguien, pero no quería dormir en su casa sin conocerlos primero, y sabía que Itisa no estaría feliz de volver a verlos. ¿Hay algún apartamento en el mundo mágico? Aunque a Minerva le disgustaba que él no quisiera ir a la casa de Tonks, podía entender su desconfianza con ellos, especialmente después de haber confesado que lo habían abandonado en el foso de los leones. Harry, ¿qué hay de ella? Si alguien se da cuenta de lo que es, tendrás a todo el Ministerio de Magia en la puerta de tu casa. Minerva le advirtió, y lo último que necesitaban era que alguien como Fudge escuchara que un Nundu es gratis si está en un área pública. Itisa. Eso fue todo lo que dijo Harry, y Minerva observó cómo empezaba a encogerse hasta quedar del tamaño de un gato. Eso podría funcionar. Dijo Minerva, sabiendo que solo alguien como Newt Scamander reconocería a una Nundu incluso si era de ese tamaño, pero no era un disfraz perfecto. Su cola todavía tenía mechones de pelo en el extremo. Mientras avanzaban, con Minerva a la cabeza, no pudo evitar hacer una pregunta que la había estado molestando desde el momento en que se enteró de que Harry tenía un Nundu. Harry. ¿Cómo la encontraste? En el parque. Los Dursley y yo fuimos al parque para el 7º cumpleaños de Dudley el mismo año. Mientras caminaba, este hombre vestía un abrigo largo negro. Vi que se iba de algo, y simplemente desapareció. Cuando fui a comprobar. Vi a Itisa sola, así que la llevé conmigo. Explicó Harry mientras jugaba con su amigo favorito. ¿Quién dejaría a un Nundu solo en el parque? Se preguntó. No tenía sentido. Los Nundus eran criaturas poderosas y raras de encontrar.
Así que este hombre de alguna manera debe haber capturado a Itisa y luego la dejó en el papel, en el momento adecuado para que Harry estuviera allí. ¿Alguien está jugando un juego aquí?, se preguntó, sabiendo que necesitaba investigar más a fondo esto. No tenía sentido que alguien dejara el Nundu allí. Si él la quería muerta, entonces había otras formas mucho más eficientes de hacerlo. No, alguien dejó el Nundu allí para que Harry pueda encontrarlo. Harry, deberías tratar de mantener a Itisa en secreto durante el mayor tiempo posible. Si el Ministerio de Magia se entera de ella, te harán la vida difícil. ¿Una vida difícil, cielos? Me pregunto cómo será eso. Dijo Harry con una mirada como si estuviera pensando profundamente en algo. En ese momento, Minerva se dio cuenta de que Harry podría tener los ojos de su madre, pero tenía el talento de su padre para meterse con la gente. Ya sabía que Snape no sería un gran fan de Harry. Dumbledore. Con los brazos entrelazados por encima del estómago. Esperó pacientemente y no le decepcionó. El búho voló hacia adentro a través de la ventana abierta. Le sonrió a la hermosa criatura, dándole comida mientras le quitaba el pergamino de la pierna. Al abrirlo, sintió que su corazón dejaba de latir por un momento una vez que leyó el breve mensaje. Ya no hay dudas. Harry Potter tiene un Nundu.